¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual justamente voy a explicar el método de las ecuaciones integro-diferenciales, que es básicamente los últimos temas que se ven en mecánica vectorial, en la parte estática. Nosotros habíamos graficado, habíamos ya hecho diagramas de diferente índole, el cual nosotros graficamos a partir de la ecuación característica. Esto sucedía a partir del método de Cortes, en el que nosotros, a partir de una viga dispuesta, que está estáticamente determinada, nosotros encontrábamos justamente las fuerzas internas y estas tenían justamente pues su ecuación característica, en específico de la ecuación característica de mx, momento flector, y de b de x, fuerza cortante. ¿Ok? Estas de acá, nosotros las íbamos obteniendo conforme íbamos haciendo cortes. Sin embargo, existe otra alternativa respecto a la graficación de esto, y eso es mediante el cálculo diferencial e integral, el cual mediante justamente las gráficas que van teniendo justamente pues la fuerza cortante, se puede obtener a partir de integración el momento flector. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer en esta sesión, lo que vamos a resolver algunos ejercicios en las que pues, aplicamos este método y veremos que justamente pues mediante integración y diferenciación nosotros vamos a obtener aquello. Entonces, nosotros acá tenemos acá la forma diferencial, ¿ok? Las ecuaciones diferenciales, ¿sí? En su forma diferencial nos establece que la variación de fuerza cortante es proporcional al negativo de la carga distribuida. Esto no hay que olvidarlo, esto es carga distribuida. Ujú. Que como tal, como saben, no es una fuerza, sino que es una fuerza por unidad de área, por unidad de longitud. Y aparte de eso, nos dice que la razón de cambio con la que cambia esta gráfica es proporcional al valor que tiene la fuerza cortante. Esto se puede poner en su forma integral, que vamos a ver más adelante que nos vamos a obtener los valores en específico. Ujú. Entonces, nosotros tenemos las ecuaciones íntegro-diferenciales, porque vamos a usar la forma diferencial para encontrar la forma de la curva que tiene cada una de estas gráficas a partir de la gráfica anterior y los valores que tenemos que graficar a partir de la forma integral. Es importante recalcar que estas gráficas frecuentemente, a como nosotros veíamos cuando estábamos haciendo cortes, cuando nosotros teníamos una carga puntual, esta sufría justamente una discontinuidad. Entonces hay que tener en claro que cuando estemos evaluando, nosotros alrededor de un punto no vamos a hablar de forma directa, sino sus límites. Pero para nosotros no estar con la anotación haciendo esto, porque formalmente deberíamos hacer esto, para este ejercicio, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En vez de hacer esta anotación, vamos a decir, enclarecer, de que estamos evaluándolo por izquierda. ¿Ok? Entonces nosotros nos vamos a quedar con esa anotación y esa será la manera de teco abajo. Ujú, que vamos a tener aquí. Y bien, entonces, en estos tipos de integraciones nosotros vamos a obtener a partir de puntos y gráficas la forma de las gráficas. Sin embargo, es importante recordar que a pesar de que, por ejemplo, las formas que vamos a integrar van a ser, por ejemplo, figuras elementales, lo cierto es que, por ejemplo, si yo integro una constante, es normal que, por ejemplo, me salga una lineal, porque nosotros sabemos que cuando integramos una constante, esta sube un grado y su forma característica es una recta. Sin embargo, nosotros sí, a veces tendremos, por ejemplo, estas rectas aquí. Y estas rectas, al integrarlas, obviamente nos dan una forma cuadrática. Y esta forma cuadrática que nosotros vemos acá, naturalmente va a ser de esta forma. Aquí. Nos va a dar justamente pues, una cuadrática aquí. Sin embargo, a veces tendremos cuadráticas por acá. Por ejemplo, esta nos va a dar justamente pues una
cuadrática que va a ser cóncava. Si aquí la pendiente es positiva, va creciendo y luego va decreciendo, quiere decir que es más o menos así, ¿ok? Solo es para dar un ejemplo. Y obviamente, pues para obtener justamente esta parte de acá, tenemos que integrar una cuadrática. En general, los ejercicios no van a pasar de integrar cuadráticas, y por eso es que tenemos que recurrir a las fórmulas acá. El libro de Albert Johnston nos ofrece como herramientas es que si conocemos el vértice de la función de la parábola, nosotros podemos calcular el área que está por dentro mediante las siguientes fórmulas acá. Nos dice que la mitad de la parábola, el área que hay adentro, es simplemente 2/3 de la base por la altura. Sencillamente eso. Y si quieres calcular las dos, es simplemente el doble. Por otra parte, si tú te interesa calcular esta gráfica de acá, el libro le denomina como nombre tímpano parabólico. Y simplemente es, si tomas este rectángulo y le quitas 2/3 de h por tercio, esto te va a quedar 1/3. Y por eso es que justamente la fórmula queda 1/3 de a por h y eso. Pero en muchas ocasiones nos va a tocar de que a veces no tenemos conocimiento del vértice y solo tenemos una parte de la gráfica. Cuando te ocurre eso, nosotros vamos a recurrir a los métodos numéricos, que son Simpson un tercio, donde nosotros vamos a ver de que cuando estamos trabajando con Simpson un tercio y la función es de grado 2, el área o la integración es exacta. Es decir, a diferencia de acá que esta forma generalizada está mediante una aproximación, esta integral cuando ya es una función polinómica de grado 2, se vuelve exacta, es decir, que es lo mismo a que estuviéramos justamente integrando con la función elemental. Y básicamente se traduce en la siguiente. Si yo tengo un intervalo desde A hasta B, yo simplemente tengo que multiplicar la longitud del intervalo dividido para 2 por el valor de las alturas, por la suma de las alturas, que será la primera altura de la función más 4 veces la altura. Esto no hay que tenerle mucho miedo. Es f de a más b sobre 2, que básicamente el punto medio. F evaluado en el punto 2. Y luego f evaluado al final del tramo. Ujú. Teniendo en cuenta esto, entonces nos vamos a hacer los siguientes ejercicios. Lo primero que hay que considerar, ¿ok? Es que nos dice que para la viga cargada, como se muestra, hagamos la gráfica de fuerza cortante y momento flector. Además, determinemos los valores máximos, mínimos y máximos, bueno, los valores máximos de fuerza cortante y momento flector, que indique la posición de la viga. Lo primero que hay que hacer es obviamente hacer las ecuaciones de equilibrio, ya que sin ecuaciones de equilibrio no será posible obtener los valores del punto A y el punto B. C. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta viga está sometida a una carga triangular. Las cargas triangulares, obviamente, pues al integrarlas nos van a generar cuadráticas y esas cuadráticas nos van a generar cúbicas. Entonces, en este ejercicio tendremos que usar Simpson un tercio. Además de eso, nosotros nos damos cuenta de que el ejercicio manda a considerar el peso de la viga, así que es importante eso, considerando de que esto no hay información respecto a la viga, nosotros asumiremos que está en el centroide de la viga, que es 2,5 metros. Además de eso, eh, tiene un cable que su línea de acción está a 40 grados con respecto a la vertical. Ujú. Y tenemos acá una restricción, un pasador. Es importante decir que básicamente a pesar de que uno se viera tentado a poner de que esto es una reacción horizontal, esto sería incorrecto, ya que esto solo ocurriría si es que yo tengo rodaduras acá, la cual justamente solo me restringiría verticalmente y no horizontalmente. Esto sería un error. La manera correcta es justamente generar dos componentes. Usted puede hacerlo de esta forma, sin embargo, por álgebra lineal usted sabe de que estas no son las únicas componentes. Por lo tanto, vamos a seleccionar las componentes más convenientes, que es simplemente esta de acá y esta de acá. En otras palabras, este dato de acá es inservible aquí.
Y aquí estaría hecho el diagrama de cuerpo libre. Es importante recalcar que no olvidar que para el triángulo rectángulo tenemos fórmulas aquí. Ujú. Se sabe muy bien que el área de un triángulo es un medio de base por altura y que su centroide se encuentra a dos tercios, a un tercio de la base, aquí, un tercio, como se muestra acá, o lo mismo que también dos tercios de la base también. Ujú. Es importante recalcarlo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente. En el diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a trabajar con las fuerzas puntuales. Entonces, si nosotros consideramos como dos triángulos, esto de acá, entonces podemos hacer lo siguiente. Ya que sabemos que desde el primer triángulo, el área del triángulo que comprende desde el punto B será la base, que es 10 kilonewtons, 10 kilonewtons sobre metro, multiplicado por la base, que es un metro, y esto dividido para 2, esto nos da por resultado 5 kilonewtons. Ujú. Además, el área correspondiente al triángulo, correspondido de la punta D, también va a tener el mismo valor. Y esos son los valores de fuerzas que corresponden a la equivalencia de la carga distribuida. ¿Y dónde ubico justamente esta fuerza? Esta fuerza de acá, recuérdate que según la que vimos acá, desde la punta menor se encuentra a dos tercios de la longitud, por lo tanto esto será dos tercios de metro, y acá será un tercio de metro. Por lo tanto, la fuerza se va a encontrar en este punto. Y lo mismo acá. Este se encuentra un tercio. No confundir, por si acaso, esta fuerza de acá se encuentra un tercio de un metro. Y esto será 5 kilómetros. Esto es muy diferente, ojo con esto, a un tercio, a dos tercios. Muy diferente esta posición a la que se encuentra el peso de la vida. Muy bien, entonces ya que tenemos claro cómo están justamente dispuestas estas fuerzas, nosotros vamos a realizar las ecuaciones de equilibrio. Considerando un sistema de referencia en el cual es XY, nosotros hacemos un sistema de rotación antihorario, consideramos positivo, entonces nosotros realizamos sumatoria de momentos en el punto A por la conveniencia. Entonces hacemos sumatoria de momentos en el punto A y esto debe ser proporcionalmente igual a cero. Entonces, de las únicas que harán torque respecto al punto A, la primera va a ser los 5 kilonewtons que habíamos dispuesto. Estos 5 kilonewtons estarán a una distancia de un metro desde A hasta B y hasta esta posición, recuérdate que habíamos dispuesto dos tercios de la punta menor, sería uno más dos tercios. ¿De acuerdo? Más. Ujú. Por tema de este video, simplemente pues voy a poner las unidades a esta parte, pero más adelante me evitaré hacer esto por una cuestión de comodidad. Entonces 5 kilonewtons por uno más dos tercios. Y acá luego tengo los 5 kilonewtons de la carga distribuida que están dispuestos a desde A hasta B un metro, desde B hasta el siguiente triángulo un metro y luego a un tercio. Por lo tanto, esto será 2 más un tercio de metros. Y no olvidar el peso. En este caso el peso, que acá no se nota, está a 2,5 metros. Ok. Y me estoy olvidando de la convención de signos. Todas estas están haciendo torque en sentido horario, según la regla de la mano derecha. Por lo tanto, como es contraria a mi rotación, le voy a poner acá un signo negativo. Y lo mismo para el peso. Que como tiene un valor de 5 kilonewtons, su brazo va a ser de 2,5 metros, debido a que se sitúa en el centro de la viga.
Luego, esta fuerza, este momento puntual que va a favor de mi sistema de referencia, tendrá 10 kilonewtons por metro. Y por último, acá, esta componente de aquí será CE. Sabemos que la componente horizontal paralela a la viga no hace torque y solo la da la componente perpendicular. Y la componente perpendicular es adyacente al ángulo y por lo tanto los ángulos que trabajan con el adyacente, la función trigonométrica, es coseno. Y esta estará dispuesta a una distancia de 5 metros. Y esta será de forma positiva porque su rotación es antihoraria. Una vez que hemos establecido todas las fuerzas que establecen de las dos cargas distribuidas, la del peso de la viga, el momento puntual y la del cable, igualamos a cero y nosotros procedemos a despejarlo. Entonces, si nosotros nos atrevemos a despejar sabiendo que esto estará en kilonewtons, entonces yo puedo poner esto en un solo dividendo, un solo divisor, y poner las constantes. En este caso yo sé que las constantes que multiplican acá arriba, multiplican a C, van a ir dividiendo, y arriba van a ir sumando todas. Entonces, por ejemplo, yo tengo lo siguiente, 5 multiplicado por 1 más 2 tercios, eso es lo mismo que 3/3, y esto al final es 5 tercios, más 5 más 3/3 es igual a 6 más 1, que eso es 7 tercios. Por lo tanto, esto será 5 por 7 tercios, más 5 por 2,5 menos 10. Y esto está en unidades de kilómetros. Si nosotros hacemos el respectivo cálculo, ujú, realizando el cálculo de las constantes, esto nos da 9/2 coseno de 40 grados. O lo mismo que 4.5 sobre coseno de 40 grados. Y en su forma decimal nos da un valor de 5.87 kilómetros. Y este es el valor con el que vamos a trabajar. Ahora, obviamente necesitamos la componente Y. Ujú. Sumatoria de fuerzas en Y, considerando que esto va para arriba, va a ser, van a bajar la carga distribuida, las dos cargas distribuidas y del peso. Entonces yo puedo reagruparlas y decir que esto es igual a 5 kilonewtons, 15 kilonewtons en este caso. Y luego va a subir para arriba CE. Pero recordemos que CE es 4 sobre coseno de 40 grados. Y esto se va a multiplicar por coseno de 40 grados. No olvidar esto me permite cancelar. Y luego tengo la componente Y. Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, la componente Y tendrá un valor específico de 15 menos 4.5, y eso nos da un valor de 10.5. 10.5 kilómetros. Perfecto. Entonces, ya con eso en mente, ya con eso en juego, yo puedo ya despejar la última variable que realmente no es de interés, porque no va a influir en la forma de la viga. Sin embargo, acá vemos que AX, la única componente que se opone horizontalmente es la componente CE. Entonces, esta será
AX más CE, que es 4.5 sobre el coseno de 40 grados, en este caso multiplicado por el seno de 40, que será la componente paralela a la vía. Esto en kilonewtons. Por lo tanto, esto será AX igual a 4.5 por tangente de 40 grados. Kilonewtons. No es de interés, no es de interés conocer este valor ya que no influirá en la vía. Ujú. Entonces ya hemos completado las ecuaciones de equilibrio. Entonces ahora nos va a interesar realizar los diagramas de fuerza cortante. Entonces, para realizar los diagramas de fuerza cortante, nosotros nos vamos aquí a generar una gráfica y vamos a analizar tramo por tramo, ver cómo es que las reacciones y las cargas generan justamente la forma de la gráfica. Entonces, nosotros disponemos de X en unidades de metros y acá la fuerza cortante va a ir en kilómetros. Ok. A partir de ahora me voy a evitar escribir las unidades debido a un tema de complejidad y agilidad. Sí. Entonces, según las ecuaciones integrodiferenciales, cuando yo tengo una carga puntual, esto me va a generar una discontinuidad, un salto en otras palabras. Así como lo veíamos en cortes, que a lo mejor por una fuerza puntual esta hacía un salto, nosotros lo vamos a ver también en Ares. Entonces, mis condiciones iniciales, como yo no tengo nada antes de cero, puedo decir con total seguridad que cuánto vale el valor de cero, de la fuerza cortante en cero. Este valor de fuerza cortante en cero tendrá un valor específico y va a coincidir con el valor de A, ya que justamente el valor de A es el valor de inicio. Entonces la fuerza cortante, dado que solo tendrá un valor específico, no tendrá un valor antes, sino coincidirá con el valor después de cero, será exactamente igual. Entonces esto será exactamente igual. Bien. Y sabemos que Y tiene un valor específico de 10.5 kilómetros. Ujú. Entonces acá nosotros disponemos 10.5. Entonces ahora vamos a estudiar el tramo desde A hasta B. Sí. Si nosotros estudiamos el tramo de A hasta B, nosotros nos daremos cuenta que desde A hasta B no hay ninguna carga distribuida y por lo tanto, al no haber carga distribuida, la ecuación íntegro diferencial me dice que la razón de cambio de X con respecto a X es proporcional a la carga distribuida, pero este es cero. Y nosotros sabemos que al integrar un cero, eso me da por resultado una constante. Entonces B entre A y B será una ecuación de primer grado. No, perdón, de grado cero. De grado cero. Una ecuación de grado cero es básicamente una constante. Es una constante. Entonces, al ser una constante, quiere decir que desde el punto A no va a existir variación hasta antes del punto B. Sí. Eso quiere decir, en otras palabras, que el valor de B en el punto A va a coincidir con el valor de B negativo por izquierda. Sí. Esta notación, acuérdense, porque justamente van a ver por qué denoto esta parte de que es por izquierda. Ujú. Sí, pero al menos por izquierda, es decir, viniendo por acá, se ve de que justamente, pues, que al ser una constante, los 10.5 se mantienen hasta B. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a ver de que tengo una carga distribuida. Al ver una carga distribuida, esto me representa continuidad. Y al no haber ningún punto, ningún impulso, perdón, esto hace automáticamente de que por izquierda y por derecha B y B por derecha sean iguales. Entonces quiere decir que en este punto, como no hay carga puntual, no va a haber un salto que me genere discontinuidad. En general, siempre las fuerzas puntuales me van a generar discontinuidad. Entonces tendremos que evaluar esto cada rato. Entonces, a partir de ahora, ya cuando no tenga
fuerzas puntuales no haré redundancia en esto. Pero bueno, entonces ya que tenemos esto claro, ahora vamos al tramo desde B hasta el punto final de la gráfica, que en este caso vamos a llamar este punto, si todo esto es A, B, D, G, F, C, vamos a llamarle este el punto E, ¿qué te parece? Entonces yo le voy a llamar el punto E, aquí, este como el punto E, luego sí que el punto G, y luego el punto D, y luego el punto C, el punto F, perdón. Punto F y el punto C. Entonces de B hasta E, de B hasta E voy a tener que aún tengo una gráfica, el cual justamente pues va a ser una recta, una línea ascendente que va para abajo. Entonces, como valor de carga distribuida, magnitud, vamos a considerar esto como positivo ya que va para abajo, ¿ok? Sin olvidar el signo por si acaso. El W se considera positivo cuando va para abajo, pero yo quiero saber el valor de final de E. Entonces, para yo saber el valor de final de E, yo utilizo mi forma integral. La forma integral me dice que el valor de E, al menos por izquierda, menos el valor de B, no, perdón, esto es aumento. Estoy evaluando cortante. Entonces, B por izquierda, por E por izquierda, desde el valor de B, esto sería igual a la integral que hay desde el punto E hasta el punto B. No, perdón, al revés. Disculpe. Yo voy recorriendo desde B hasta E. Y esto es la magnitud de X. Pero al final tienen que recordar que esto es básicamente el área comprendida entre B y E. Y como yo sé que el área comprendida entre B y E es un triángulo, entonces simplemente voy a hacer el cálculo de ese triángulo. ¿Ok? Que ya lo hemos calculado antes, esta área correspondiente. Es simplemente el área correspondiente entre B. Negativo, ¿por qué? Porque justamente, pues, a pesar de que yo considere el valor de X 5 positivo, al momento de introducirlo aquí, este negativo queda presente y por lo tanto este negativo se queda. ¿Ok? O si lo quieren ver de una forma, esta convención que digo, como fuerza, dado que esto, el área en sí mismo, representa una fuerza y la fuerza va para abajo, las fuerzas que van a favor de la fuerza cortante las vamos a considerar negativas. Y eso mismo va a pasar para el momento flector y la fuerza cortante. Entonces la pueden ver de dos maneras, como la forma integral o simplemente por convención. Como la fuerza va para abajo, entonces justamente pues cuando yo despeje, esto me saldrá un valor de cortante negativo. Eso mismo aplica para el momento flector. Entonces yo puedo despejar el valor de E y me va a quedar lo siguiente. Va sumando el valor de B y el valor de B era 10.5. Y el área correspondiente, si nosotros nos recordamos, que era un valor negativo, pero el valor de ese triángulo. El valor de ese triángulo ya lo habíamos calculado y era 5 kilómetros. Entonces nos da de valor lo siguiente. 10.5 menos 5. Eso nos da un valor de 5.5. 5.5 kilonewtons. Ujú. Y esto para hablar de... Pero ahora, ¿de qué forma lo recorre? Si nosotros nos damos cuenta, lo que hemos integrado no es otra cosa que una recta. Entonces, si nosotros veníamos de integrar, si Wx era una ecuación de primer grado, nosotros al integrar
Esto va a ser una ecuación de segundo grado, usa una parábola. Como esto, ya yo integrar he incrementado un grado, entonces obviamente la forma de la gráfica va a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. La forma en la que nosotros seleccionemos va a depender de la forma de la derivada. Nosotros tenemos que recordar que la ecuación íntegro diferencial es clara, en que la razón de cambio de la fuerza cortante es proporcional a la carga distribuida. ¿Ok? Entonces tenemos que la razón de cambio de la fuerza cortante es proporcional a la carga distribuida. Entonces hay que entender que como consideramos la magnitud, esto se va haciendo más negativo o más positivo. Entonces veamos, en este caso, como va para abajo, entonces vamos a considerar los valores de cada carga distribuida. Aquí tenemos diferentes alturas. Esta simplemente es la altura máxima. Y lo vamos a considerar positivo, de acordado que van para abajo. Pero con el negativo se van a hacer negativos. Entonces, por ejemplo, aquí no hay carga distribuida. Por lo tanto, recordemos que esto se traduce en que la pendiente en el punto B va a ser horizontal. Luego va incrementando, quiere decir que se acerca a 10, se hace más grande, pero con el menos se hace negativo. Y claro, se va haciendo más grande el triángulo. Entonces, con el negativo se está haciendo más empinada para abajo. Por lo tanto, solo de las uno, sola de la gráfica solo puede ser la de arriba. Ujú. Y esto hace que sea cóncava hacia abajo. Ujú. Cóncava hacia abajo. Entonces aquí podemos decir que por criterio de la segunda derivada es cóncavo hacia abajo. O lo mismo que la pendiente está decreciendo, este está siendo más negativo. Entonces ahí quedaría justamente hasta el punto E. Luego yo tengo lo siguiente, de que del punto E tengo que estudiar hasta el punto G. ¿Por qué? Porque el punto G, es decir, el centro de masa, está antes. Por lo tanto, yo tengo que integrar el área correspondiente entre E hasta G y luego calcular justamente el impulso y luego volver a integrar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir el tramo desde E hasta G y simplemente voy a calcular el área correspondiente. Por ejemplo, yo sé que este triángulo mide su base 1 metro y esto vale su altura máxima 10 kilonewtons sobre metro. Entonces yo sé que respecto al centroide, esto se encuentra a 2,5. Entonces si yo le quito los 2 metros, que es cuando yo empiezo justamente a esta altura, aquí habrá 0,5. Por lo tanto, a 0,5 se va a situar el peso. O sea, hasta esta área es la correspondiente que yo tengo que integrar. Ujú. Entonces, eh, como esto ya sé que vale 0,5 porque yo sé que voy a todo 1 metro, y yo quiero obtener esta h de acá. Entonces, usando regla de proporcionalidad, tengo h sobre 0,5 y que sea igual a 10 sobre toda la longitud del triángulo que es. Por lo tanto, al despejar esto, esta h tiene que ser 5 kilonewtons sobre la. Y como yo quiero calcular el área del triángulo, esta área de acá, les voy a decir que esta área correspondiente va a ser, que será el área de E hasta G, será todo el triángulo, que es la base, de altura, perdón, por la base, dividido para 2, o sea, todo el triángulo, y le voy a quitar el triángulo pequeño. Y eso me va a dar el área que quiero. Entonces, esto será 5 multiplicado por 0,5 y esto dividido para 2. Por lo tanto, esto me va a dar por resultado lo siguiente. Ujú.
me dará por resultado 3,75. ¿Ok? Ese es el valor de área, pero obviamente tenemos que integrar. Entonces, al momento de yo integrar, yo voy a hacer lo siguiente. Yo quiero saber el punto G. Como yo sé que G es una discontinuidad, entonces voy a evaluarlo por izquierda. Y luego desde el punto E. El punto E yo sé que es continuo, así que voy a ponerlo directo. Y esto será proporcional al área correspondiente a la curva que hay. Y desde este punto hasta donde está el peso. O sea, toda esta área de acá. Ignoren justamente los 5 kilómetros que puse antes. Y como va para abajo, y como habíamos deducido en el integral anterior, habíamos deducido que como la fuerza, que es el área, va para abajo, esta tendrá un valor negativo. ¿Sí? Esto para no volver a plantear la integral. Entonces acá simplemente pongo menos y el valor correspondiente del área, que era 75. Por lo tanto, si yo evalúo G por izquierda, esto será E, que vale 5,5, menos 3,75. Y esto nos da un valor de 1,75 kilonewtons. Ok. Entonces el valor de G por izquierda va a ser de 1,75. Y observa que esta forma de la gráfica tiene que ser de un valor, tiene que ser de un valor ya que estoy integrando que la carga distribuida es primer grado, el resultado de la fuerza cortante debe ser de segundo grado. Como corresponde a segundo grado, va a ser justamente qué cosa, una parábola. Pero ¿cómo es el crecimiento de la carga distribuida? En este caso vemos que de 10 disminuye, ¿ok? Pero disminuye de forma positiva. ¿Por qué? Porque justamente recuérdate que la variación de la carga distribuida es proporcional al negativo de esto. Entonces quiere decir que al principio, en la cortante, va a tener el valor de 10 muy negativo y luego va a ser más positivo, que es lo mismo que acercarse a cero. Por lo tanto, será cóncavo hacia arriba. Es decir, que la pendiente está creciendo, cóncavo hacia arriba. Entonces, de esta G voy a tener lo siguiente, que será cóncavo hacia arriba. Ahí está. Muy bien. Y luego, ¿qué va a pasar en el punto G? Como yo tengo el punto G, que tengo el peso concentrado, entonces me voy a dar cuenta que en el punto G voy a tener un salto ahí. Entonces nosotros recordamos que los saltos nos estudiamos de la siguiente manera. Así como en corte, podemos acá decir que cualquier discontinuidad, si la fuerza carga puntual va a favor de B o de M, entonces vamos a considerar esos valores negativos. Si el momento carga puntual va en contra, vamos a considerar de B y M, vamos a considerar los positivos. Entonces, como en el tramo B, G, el valor de G va a favor, se va a considerar negativo y por lo tanto desde el punto que es 1,75 va a decrecer en 5 unidades. Entonces, en 5 unidades, entonces esto lo podemos hablar de la siguiente manera. G por izquierda va a ser el valor de G por derecha, por izquierda, perdón, G por derecha es igual al valor de G por izquierda, más el incremento, ese incremento delta. Entonces esto será 1,75, como va en contra, a favor, entonces ese peso que vale 5 kilonewtons, le vamos a disminuir de forma negativa.
Entonces ese 1,75 le vamos a quitar 5 y esto será menos 3,25 kilonewtons. Por lo tanto, en la forma de la gráfica va a ser de esta manera, menos 3,25. Y se va a ver de esta manera. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta gráfica, ahora lo que te corresponde es a integrar la otra parte de la carga distribuida, ya que justamente desde el punto G queda otra porción de carga distribuida acá. Entonces, lo que toca hacer es lo siguiente: estudiar el punto de G por derecha, perdón, hasta el tramo D. Entonces, el tramo de G hasta D, yo simplemente quiero saber el valor de D. Entonces, B por BD menos G por derecha será igual al área correspondiente a esa curva. Pero esta curva, y desde el punto G hasta D, ya tenemos el área. El área correspondiente va a ser esta área de acá, que será 5 por 0,5 sobre 2. Y lo hará de forma negativa, porque va para favor de la fuerza cortante. Por lo tanto, BD será igual a BG por izquierda, que será menos 3,25 menos 0. Menos 1,25. Esto será proporcional a simplemente menos 4,5 kilonewtons. Y no olvidar que estoy integrando una ecuación grado 1. Y al integrarla, en la siguiente gráfica va a salir grado 2. Y como es la misma curva anterior, entonces yo puedo decir que también es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque también de magnitud va disminuyendo y se va haciendo positiva. ¿Por qué? Porque con el menos, a pesar de que va disminuyendo su magnitud, es una magnitud que va de menos a cero, o sea, de menos a más. Entonces yo puedo, ya que justamente acá está el 4,5, hasta el punto D va a tener una forma de crecer cóncava hacia arriba, es decir, de esta forma ahí. Ahí. Chévere, perfecto. Y ahí terminaría justamente el tema de las cargas distribuidas. Y se va haciendo más fácil acá. Ahora voy viendo de D hasta F, y de D hasta F no va a existir variación de la carga, fuerza cortante debido a que la carga distribuida es cero. Y puedo decir que B va a ser una constante. Por lo tanto, desde el valor de F va a ser exactamente igual al valor de G por valor de D. Debido a que justamente esto será una constante. Carga distribuida, grado es nulo, es nulo. Por lo tanto, esto será grado cero, es decir, constante. Constante. Entonces, hasta ese punto va a ser de esta manera. A pesar de que uno creería que los momentos son cargas puntuales, esto no afecta a la carga distribuida. Y por lo tanto, esto simplemente va a seguir constante. También uno puede asumir esto. Entonces, de F hasta E también va a ser exactamente lo mismo. Se va a repetir todo esto que dijimos anteriormente, así que podemos decir que de B por izquierda va a ser igual a B, igual BF
¿Y por qué B por izquierda? Porque justamente pues tenemos una discontinuidad en E, porque tenemos una carga puntual. Ok, esa carga puntual va a ser B evaluada en el punto, que será igual a B por izquierda más el incremento, ese incremento B. Entonces esto será menos 4,5 más el valor de fuerza. Ese valor de fuerza, que es al final, es justamente la componente CE, es vertical. Y ya sabemos que la componente CE vertical sería igual a 4,5 coseno de 40 grados multiplicado por coseno de 40 grados. Entonces será 4,5 kilonewtons. Y observen que justamente esta fuerza componente va para arriba y es contraria a la fuerza cortante. Y según la convención que dijimos, todo lo que va en contra lo vamos a considerar positivo, los incrementos. Por lo tanto, el valor de B vale cero. Bueno, en este caso BC, perdón. BC. Ya, listo. Y ahí tendríamos justamente la gráfica de fuerza cortante. De fuerza cortante. De momento nos faltaría justamente qué cosa, la gráfica de momento flector. Entonces vamos a realizar la gráfica de momento flector aquí. La gráfica de momento flector va a corresponderse de la siguiente manera. Dibujamos justamente los ejes coordenados y aquí nos va a integrar, va a ser bastante interesante porque justamente pues la integración vamos a integrar parábolas y también usar métodos numéricos. Ujú. Bien, comencemos. En este caso del punto A, yendo un poco más rápido, vemos que en el punto A no hay condiciones iniciales, entonces, como no hay condiciones iniciales y tampoco hay fuerzas puntuales, momentos puntuales, uno puede decir con total seguridad, estudiando al menos en el tramo A B, que el momento en A va a ser cero, tanto por izquierda y por derecha. Bueno, en este caso solo por la derecha. Entonces, chévere, ok. Y eso está B. Y aquí obviamente nos interesa encontrar el punto B. De ese punto B lo podemos encontrar mediante las ecuaciones integrodiferenciales. Como ya sabemos esto, entonces simplemente nos va a interesar el punto B. ¿Sí? Y como también en el punto B vemos que no hay discontinuidad, no hay ningún momento puntual, literalmente solo habrá momentos puntuales en F, así que podemos decir que todos los puntos hasta antes de F son continuos. Entonces no tenemos que hacer el análisis de por izquierda y por derecha. Entonces, M en B va a ser, si lo ponemos en la forma incremental, va a ser M en A, que va a ser cero, y el área correspondiente entre A hasta B del valor de cortante, que esto simplemente es el área. Parte buena de esto es que aquí no hay negativos, así que podemos decir que simplemente es el área bajo la curva. Y si vemos la gráfica anterior desde A hasta B, vemos que desde A hasta B hay un metro de base y la altura corresponde a 10,5 kilómetros. Por lo tanto, simplemente eso será 10,5 multiplicado por 1, es decir, 10,5 kilonewtons por metro. Kilonewtons por metro. Y como lo que he integrado es una ecuación de primer grado, de grado cero, perdón, el momento flector va a ser de grado 1. Entonces dibujo acá los 10,5 y acá desde el punto A hasta el siguiente punto va a ser una recta creciente.
por obvias razones. Luego sigue desde el punto B, que empieza la carga distribuida. Se voy a estudiar desde el punto E hasta el punto E. Sí. Me voy a dar cuenta que de B hasta E voy a tener una parábola que es cóncava hacia abajo. Si yo veo el punto B, debo ver antes de integrar una parábola si conozco justamente pues el vértice. Es evidente que justamente el punto E no va a ser el vértice, así que no va a servir, así que el punto B deberá ser el vértice. Entonces vemos la gráfica anterior. Nosotros para verificar que un punto sea el vértice debemos ver que la gráfica anterior marque cero. Si nosotros la gráfica anterior, que es la carga distribuida, marca cero, entonces eso definitivamente es el vértice. Entonces analizamos en el punto B y vemos que la carga distribuida no tiene ningún valor. Por lo tanto, al no tener ningún valor, este es un vértice. Por lo tanto, es calculable el área correspondiente a dicha gráfica mediante las fórmulas elementales y no necesitaremos aproximaciones. Entonces me voy a llevar esta porción de gráfica para estudiarlo por acá, sin olvidar que esto es el cortante, y esto es X. Entonces voy a estudiar el tramo desde B hasta E. Sí. Entonces nos vamos a dar cuenta de que yo quiero conocer el momento que hay en E, que es básicamente la siguiente, el punto de la gráfica. Y eso será proporcional al momento que haya en B más el área correspondiente a eso. El área correspondiente va a ser esta parábola de aquí, esta parábola, y por último, este rectángulo. Entonces simplemente será el área rectángulo más el área parábola. Entonces el momento en E tiene que ser igual. El momento en B, que ya sabemos que es 10.5, más el área del rectángulo, que esa área del rectángulo va a ser de altura 5.5, multiplicada por la base que es 1. ¿Ok? Y por último, el área de la parábola, nosotros sabemos que por fórmulas, cuando yo quiero calcular la semiparábola, simplemente su área será 2/3 de la base por la altura. Entonces, volviendo, mi problema inicial será 2/3 de esta base, que será, la base es 1 metro, pero la altura va a ser 10.5 menos 5.5. Todo esto me da por resultado 10.5 más 5.5 más 2/3 multiplicado de 10.5 menos 5.5, y esto me da por resultado 58.3 kilonewtons o 19.3 kilonewtons. Para la gráfica voy a dibujar los 19.3, pero para los cálculos me voy a quedar con la forma fraccionaria. Ujú. Entonces nos damos cuenta de que obviamente tiene que crecer de forma cúbica. ¿Por qué? Porque la gráfica, ¿qué es? Es una parábola. Esta parábola, nosotros hay que recordar que la información que nos va a ofrecer es que justamente pues, el valor de esta parábola es la fuerza cortante. Entonces nos damos cuenta que de positiva se hace cada vez más negativa porque disminuye su valor. Entonces aquí, por ejemplo, tendrá una pendiente, pero luego se va a ir siendo más pequeña. Entonces será cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo o lo mismo que por segunda derivada c negativa. Entonces, cóncava hacia abajo. Sí. No es necesario que aproximar,
No es necesario que sea exacto, simplemente la concavidad es lo que nos importa. Y ahí tendríamos justamente pues la forma de la gráfica. Ahora aquí viene lo chévere. Nosotros tenemos que integrar desde E hasta G. Y desde E hasta G ocurre algo particular, que nosotros tenemos acá una parábola, donde esta parábola, si te das cuenta, en ningún momento de la gráfica tiene su vértice, porque el punto E es un máximo y hasta donde lo cortamos en G no tiene ningún mínimo, ni tampoco no tiene ningún mínimo. Por lo tanto, esta parábola corresponde a un valor que no conocemos y no podríamos utilizar las fórmulas. Entonces nos vemos en la obligación de qué cosa? De hacer lo siguiente, usar sin solo un tercio. Ujú. Tú al final yo lo que quiero conocer es el valor de G. El valor de G simplemente será, planteamos, desde el punto E hasta G va a ser lo siguiente. Va a ser esta parábola, esta parábola, esta parábola y el rectángulo. Rectángulo. Ahora, el único problema que yo tengo de esta parábola es que no conozco su vértice. Entonces yo sé que de M a G va a ser el punto E más el área correspondiente a la parábola más el área del rectángulo. Entonces yo para entender y conocer el área de la parábola, para el área del rectángulo va a ser sencillo, para el área de la parábola necesito métodos numéricos. Entonces nosotros vamos a usar Simpson un tercio, de acuerdo que es una parábola. Entonces nosotros recordamos que para Simpson un tercio yo necesito tres puntos. El punto que está en la mitad del tramo, el punto final y el punto inicial. Y el intervalo correspondiente. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Como solo me interesa estudiar el área de la parábola, yo lo que voy a hacer es una mini grafiquita aquí, y estudiar los valores de la parábola. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo hacer de que el valor que tenga acá, este punto final, ocurra a un metro, ocurra a un metro, y claro, obviamente como he quitado esta altura del rectángulo, ahora simplemente lo que va a pasar es que me va a quedar desde cero, este será mi cero, y me va a incrementar solo simplemente esta altura. Entonces será 5,5 menos 1,75, por lo tanto será 3,75. Pero ahora necesito el valor en medio de esto. Necesito el valor en medio de esta cosa de acá. O sea, en 0,5. Necesito el valor de B. Y ese valor de B lo voy a obtener integrando la carga distribuida. Ok. Ah, no, perdón, me estoy equivocando aquí. De D hasta G no es 1, es 0,5. Por lo tanto, esto será 0,25. Entonces yo necesito el valor de esa área. Entonces vamos a volver acá, este triangulito que habíamos hecho. Por ejemplo, este triángulo nosotros lo que habíamos hecho era para calcular la G.
pero yo necesito para el valor de 0.5. Sí, todavía la mitad acá. Es decir, 0.25 y 0.75. Entonces, si yo quiero obtener el valor de B, este B, en 0.25, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Sumar el valor anterior, que es este triángulo, que es B. B antes de este triángulo, ¿cuánto es? Es básicamente E. Y el valor de E es 5.5. Más el área correspondiente. El área correspondiente es esta área de aquí. Y esa área corresponde a lo siguiente. Necesito conocer esa altura H2. Entonces, para conocer esa altura H2, H2 es 0.75, como 10 es A1. Por lo tanto, H2 tiene que ser 0.75, bueno, 7.5. Y lo meto en sobre metro. Y por lo tanto, el área correspondiente a esta área amarilla va a ser 7.5, pero digo, sería 10 por 1 dividido para 2, todo el triángulo, y le voy a quitar toda esta porción del triángulo restante para quedarme con la amarilla. Y o sea, 7.5 de altura multiplicado por 0.75 dividido para 2. Recordando que esto tiene valor anterior, según la gráfica, de 5.5. Ujú. Y eso me dará el valor específico de acá, 5.5. Entonces, haciendo este cálculo en calculadora, va a ser 5.5, y esto en un valor negativo. Me estoy olvidando, porque este es el valor de área. Y esta área le voy a restar acá. Entonces sería menos. Y esto me da un valor de 53.16, o lo mismo que 3.31125 kilómetros. Lo cual está bien, ¿ok? Pero está en la gráfica original, ¿ok? Que esto sería B, el valor de 3.325, el valor de 3.25 metros, ¿ok? Pero recuérdate que en la gráfica que estoy analizando para calcular el área, le he quitado 1.75. O sea, a este valor le quitaré menos 1.75 en esta área. Entonces el valor transformado sería 331 menos 1.75, y esto me da igual 1.5625 kilómetros. Ujú. Y ya con ese valor ya puedo calcular el área correspondiente, de acuerdo que es el área de la parábola. Entonces el área de la parábola va a ser así. Usando Simpson un tercio, debe ser B, que es 0.5, menos A, que es 0. Lo voy a multiplicar por la primera altura, que es 3.75, más 4 veces la segunda altura, que es, si lo, que es 1.5625, más la última, que es 0. Entonces simplemente voy a hacer lo siguiente.
Y esto me da por resultado que el área de la parábola es 5 sextos. 5 sextos kilonewtons por metro. Y el área del rectángulo es bastante sencilla. Ok, entonces ya puedo calcular mg. Mg será igual a ME anterior. ME, ¿qué valor tiene? 19,3 o lo mismo que 58 tercios, más el área del parábola que es 5 tercios, más el área del rectángulo que será 1,75 multiplicado por toda esta base, que la base es 0,25 menos 0,5. Por lo tanto, esto me da por valor 505 sobre 24, o lo mismo que 21,04 kilómetros. 21,04 kilómetros. Y esto para el valor de acá. Como yo sé que esta gráfica corresponde a esta parábola de aquí, ujú, esta parábola básicamente corresponde al tramo de esta G. Esta parábola de aquí se hace positiva y se hace qué cosa más negativa. Por lo tanto, esto será, por criterio de la segunda derivada, negativo. Es decir, cóncava, cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Ujú. Chévere, perfecto. Ok. Y ahora sí puedo ir integrándolas al resto de partes. Ok. Entonces voy a integrar de A hasta G. De A hasta G tengo lo siguiente. No, de G hasta D, perdón. De G hasta D voy a tener lo siguiente. Que yo quiero integrar el área correspondiente a esta parte. Pero yo me acuerdo de que esto está correspondido por una parábola y un rectángulo. Pero para la buena noticia es que esta parábola de aquí en D justamente es el punto final. Si nosotros recordamos, esta es la fuerza cortante. Nosotros queremos saber si esto es un vértice. Pero como sabemos que el punto D es el punto final de la carga distribuida, por lo tanto nosotros podemos decir que es un vértice. Eso quiere decir que esta es una parábola con vértice y por lo tanto es calculable por fórmula elemental. Entonces, quiero saber MD, que para el momento flectorio esto será mg, que ya sabemos cuánto vale mg, más 2 tercios de la parábola, que su altura, su base, perdón, es 0,5 y esta, su altura, de 3,25 a 4,25, ujú, tendrá un valor de 1,25. Por supuesto, no hay que olvidar que esta área es negativa, así que hay que ponerle un valor de negativo acá. Y por último, este rectángulo va a tener de altura menos 3,25 y su base que es 0,5. No olvidar que este mg era el valor anterior de la gráfica, que es 21,01.
En este caso yo lo voy a trabajar en la calculadora por cuestión de decimales como 505 sobre 24. Y esto me da un valor exacto de 19 kilonewtons por metro. Celular de MD va a ser 19 acá, prácticamente 19 acá. Este valor en D, y esto va a ser decreciente. Ujú. Y la forma en que tiene de crecer, si nosotros notamos la gráfica, que se hace negativa y se hace más negativa. Es decir, que es cóncava hacia abajo. Es decir, que la segunda derivada es negativa, cóncava hacia abajo. Fíjate que casi no nos va a importar si es cúbica o no, ya que solo nos va a importar la concavidad. Nosotros sabemos que de una cuadrática va a ser una cúbica, pero eso realmente es irrelevante. Entonces tenemos que el valor anterior es 19. Y luego en D voy a integrar de D hasta F. Y ahí si recordamos, F sí tiene una continuidad. Entonces voy a integrar de MF, de F, de D hasta F. Pero recordemos que tenemos una discontinuidad, entonces tenemos que evaluar por izquierda. Y esto debe ser igual al valor de MD que vamos a calcular, más el área. Entonces vamos a ver qué área tenemos ahí. En este caso el área es más fácil de calcular. El área ahí correspondiente es simplemente un rectángulo. Voy a poner toda la gráfica porque creo que ya no hará falta. No hará falta que hacer más cálculos ahorita. Al menos ya no comparables. Entonces MF debe ser MD. MD su valor, recordemos que habíamos dicho que era 19. ¿Ok? 19 que le vamos a incrementar un área negativa que corresponderá de base a un metro, de base a un metro, y por último 4.5. ¿Ok? Recordemos que este es su valor negativo, entonces MF tendrá un valor de 10 y 14.5. ¿Ok? Este es el área, por si acaso. Eso por izquierda. Como estoy integrando una constante, esto va a ser una recta. Entonces esto será 14.5. Ujú. Y esto va a ser el valor de... Ahora no olvidemos de que en F tenemos una discontinuidad. Entonces, M positiva, que va a ser por derecha, discontinuidad, será igual a M por izquierda más ese incremento, ese delta M. Recordemos que ese delta M, que básicamente el momento puntual que tenemos ahí, va a favor del momento flector. Y nosotros habíamos dicho por convención que lo que va a favor del momento flector se va a considerar su incremento negativo. Por lo tanto, ese valor va a ser 14.5 menos 10 y esto será 4.5 kilonewtons por metro. Entonces en la gráfica podemos poner 4.5 y esto va a ser así, de esta manera. Ahí. Y por último, el punto E. Ese punto E, el punto final. Y ya para este punto, simplemente ya es bastante sencillo. Ya sabemos que la altura es menos 4.5 y esto es un metro. Por lo tanto,
para el tramo desde F positivo por derecha hasta C, perdón, es C. El valor de MC tendría que ser igual al valor de F por izquierda, ese incremento que es 4,5 más el área será menos 4,5 por la base que es un metro. Por lo tanto, esto es cero. Y dado que esto es una constante, su integrando va a ser una recta negativa. Y vemos que cerró con exactitud. Ujú. Y ahí estaría resuelto este ejercicio que corresponde a un valor de cargas triangulares. ¿Ok? Espero que les sirva de mucho, chicos, y nos veríamos en la siguiente. ¿Ok? De momento les dejo este ejercicio. Para su resolución, les invito a que apliquen justamente los conocimientos dados. Este ejercicio no es tan complicado, simplemente lo que tienen que ver es que la generación de esto tendrá que ser de manera horizontal y vertical. ¿Ok? Y simplemente tienen que trabajar en un sistema de referencia con el plano inclinado. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima.